Hoy nos vamos a ahorrar unos 300 euros en un tacómetro para el motor de nuestro barco. Ya está, así de sencillo. ¿Ves? Es que ahí tú tienes que esperar tu entradilla. Vale. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Hoy vamos a ver cómo añadirle un tacómetro de muy bajo coste al motor de nuestro barco, ya sea porque no lo tenía instalado, como en mi caso, o porque se os haya roto. Todo esto ahorrándonos unos 300 euros que puede costar el repuesto original. Un tacómetro. Que te f***le un pez, c****** con huevos, que Estoy convencido que no es lo que tú te imaginas, ¿eh? O al menos no lo que yo me imagino que te estás imaginando. Bueno, pero entonces si un tacómetro no es eso, entonces un tacómetro puede ser... Que no es lo que te imaginas, que un tacómetro no es más que un contador de revoluciones. ¡Un contador de revoluciones! Deja de imaginarte cosas, que ese no es tu papel aquí, que te estás convirtiendo en una diva, por favor. Un cuentarevoluciones, como la agujita esa que tienes en el panel de instrumentos de tu coche y que te dice a qué revoluciones está girando tu motor. Un instrumento muy importante para saber a qué ritmo está funcionando el motor de un barco y que en algunos motores como mi Yanmar te encuentras que no hay uno instalado o que no funciona. Y es curioso cómo lo descubrí yo, inocente de mí, porque cuando le compré el barco al dueño anterior y antes de hacerme 300 millas para traer el barco hasta Santander desde La Coruña, pues le pregunté sobre la velocidad de crucero del barco a motor y el régimen de vueltas, a lo cual me respondió 5 nudos. Y yo le digo, ¿y las revoluciones? Le pregunto, ¿unas 2500 vueltas o algo así? Y él, un poco confundido, me dijo, sí, eso, unas 2500 revoluciones, sí. Ahí quedó la cosa. He de decir que con los nervios de arrancar ese viaje, las condiciones y el estado de la tripulación, no estaba yo para mirar las revoluciones. De hecho, tengo muy pocas fotos de ese viaje. Que para haberla liado ese viaje. Para haberla liado. Ay, pollito, la que podíamos haber liado. Así que tardé aún unos días en darme cuenta de que el cuentarevoluciones no funcionaba, o eso creía yo. Probé con los clásicos golpecitos pensando que la aguja estaría trabada, pero nada, no se arregló. Con el tiempo acabé dándome cuenta de que lo que yo creía que era un cuentarevoluciones no era tal, sino que era la aguja de los minutos en el contador de horas del motor. Y que no solo no tenía cuentarevoluciones, sino que ni siquiera tenía el sensor del cuentarevoluciones instalado en el motor. Espera, pero entonces confundiste un cuentahoras con un cuentarevoluciones. Y me he dado cuenta escribiendo este guión. Pues esta misma semana, 6 años en darme cuenta. Oye, ¿qué le voy a hacer? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Bueno, ¿y es necesario tener un cuentarevoluciones o tacómetro en un barco? Pues no es vital. Claramente no, porque yo y muchos otros hemos vivido mucho tiempo sin él. Pero a la hora de la verdad, cuando quieres conocer tu motor, cuidarle y poder saber hasta dónde puedes exprimirle sin que eso suponga un problema importante para él, pues es bueno saber a qué velocidad está girando el mismo. También puede ser un buen indicador del estado de salud del motor. Por ejemplo, si no mantiene unas revoluciones constantes o cosas así. Y alrededor de esto, en un motor va a haber 3 datos importantes que conocer sobre sus revoluciones. La velocidad de ralentí, la velocidad mínima de giro del motor para que éste sea estable. En mi caso, unas 900 revoluciones por minuto. Que eso lo sabes ahora, claro. No, eso siempre lo he sabido. Lo que no sabía es a cuánto estaba girando. La velocidad de ritmo continuo. Esa es la velocidad máxima en la que el motor puede funcionar cómodamente por tiempo indefinido. Un poco asociado, digamos, a la velocidad de crucero en nuestro barco. En el mío, unas 3400 vueltas. A ese ritmo puedes tener el motor funcionando horas, días, el tiempo que quieras. Bueno, hasta que se te agota el combustible. Y por último, la potencia máxima, que son las revoluciones a las que el barco entrega la máxima potencia, pero que normalmente el fabricante no recomienda mantener ese régimen por más de 1 hora seguida, por ejemplo. En mi caso, 3600 revoluciones por minuto. Controlar estos valores y usarlos para que el motor trabaje en los regímenes adecuados, según las necesidades que tengamos en cada momento, va a aumentar mucho la fiabilidad y duración de nuestros motores. Sobre todo cuando ya tienen sus años. El mío tiene más de 3000 horas de uso a sus espaldas. ¿Eso es mucho o poco? Pues hay gente que dice que con 3000 horas le tiras a la basura y otros te dicen que te puede durar mucho más. 3000 horas serían el equivalente a 300.000 en el motor de tu coche, imagínate. 300.000 kilómetros, claro, no 300.000 horas.
Al mismo tiempo que saber a qué revoluciones le llevamos nos puede ayudar a controlar el consumo de nuestros motores, pero eso ya para los que tengáis un motor un poco grande, porque el mío es un mechero que consume poco más de 1 litro por hora, así que tampoco me preocupa mucho. Aunque con el precio de que está el gasoil ahora mismo y la guerra en Rusia, vete tú a saber. Bueno, la guerra en Ucrania. En cualquier caso, vamos a ver algunas técnicas sencillas para medir las revoluciones de nuestro motor, ya sea para una medición temporal o cómo instalar de manera permanente un tacómetro en el panel de instrumentos de nuestro barco. Ya hemos visto la importancia de medir las revoluciones por minuto de nuestro motor y cómo ese dato está relacionado con la potencia y la conservación del mismo. Pero, ¿qué son las revoluciones por minuto en un motor? Pues tan sencillo como el número de vueltas completas que da el eje del cigüeñal por minuto. Así que conocerlo es tan sencillo como durante 1 minuto contar el número de vueltas que da y apuntarlo. Pero claro, en el orden de miles por minuto hay que ser muy rápido contándolos para poder hacerlo a mano, claro. Si somos muy rápidos, incluso podríamos medir las veces que gira por segundo, lo multiplicamos por 60 y así tardaríamos muchísimo menos. Pero en ese caso yo creo que ya tenemos que ser Flash por lo menos, o tal vez Superman. No sé cuál de los dos es más rápido. Igual Carlos, que es un friki, ¿Flash o Superman? Pues Flash, coño, como que claro. Pero Superman también hace... y hace todo. Ya, pero es más rápido Flash. Lo que pasa es que... Flash es el más rápido. Todo. No hay nadie más rápido que Flash. Creo que este canal no se merece esta discusión tan friki. Pero para la mayoría de los mortales vamos a ver algunas herramientas y trucos para hacerlo. Si lo que queremos hacer es tomar una medida puntual de la velocidad de giro de nuestro motor, para saber a qué régimen está en ralentí, por ejemplo, o para tener una referencia de en qué posición de la palanca gira y a qué velocidad está yendo el motor en cada posición, pues podemos hacerlo de una manera bastante sencilla. Escogeremos una polea visible que salga directamente del cigüeñal. Es fácil de identificar, no os preocupéis. Por lo que sus revoluciones van a ser las propias del motor. Y ahora solo se trata de medir las revoluciones a las que gira con algún tipo de instrumento. Lo más sencillo es mediante un contador de revoluciones láser. Algo como esto. Por menos de 12 € os podéis comprar uno en AliExpress. Muy preciso, nos puede incluso ayudar hasta comprobar si el tacómetro de nuestro barco, que ya tengamos, funciona correctamente y que además su funcionamiento es muy sencillo. Colocaremos una pegatina reflectiva que nos viene con él en el plato del motor en el que vamos a medir las revoluciones. Encenderemos el motor, ponemos en marcha nuestro cuentarevoluciones y apuntamos con el láser, bueno, o la luz que sea, al plato que está girando a la altura de la pegatina que hemos puesto. Y ya está. Si el color del plato es medianamente uniforme, nos estará devolviendo una medida precisa de la velocidad de giro de nuestro motor. Simplemente está midiendo el número de veces por segundo que está siendo reflejado el láser y con eso deduciendo las revoluciones por minuto. Sencillo y preciso. Pero si nos urge tomar una medición o no queremos gastarnos 12 € en el medidor láser, estoy seguro de que la mayoría de nosotros ya disponemos ahora mismo de la herramienta adecuada en nuestro bolsillo. Un teléfono móvil. Con un teléfono móvil y un rotulador, pegatina o similar y la aplicación gratuita adecuada, también podemos medir las revoluciones de nuestro motor. Se trata de una aplicación que genera una luz estroboscópica, como la de las discotecas, con el flash de nuestra cámara, de la frecuencia adecuada a las revoluciones que queremos medir. Y el principio en el que se basa, esto es muy similar a uno muy curioso que vemos a veces en la televisión. Cuando un helicóptero, por ejemplo, da la sensación de que sus aspas están casi paradas, pero está volando, ¿no? Esto es porque la cámara con que se ha grabado está grabando a una frecuencia determinada, un número de fotogramas por segundo, el equivalente al número de flashes por segundo de nuestra luz estroboscópica. Y cuando la velocidad de giro de las palas se sincroniza con dicha frecuencia, parece que las palas se detienen. Pues vamos a ver el mismo efecto con nuestra aplicación del móvil. Nos bajaremos e instalaremos la aplicación Strobe RPM Tachometer Lite. Pintaremos o pondremos una marca en el plato del cigüeñal de nuestro motor. Arrancamos el motor, bajamos un poco la luz y con la aplicación vamos a poner unas revoluciones por minuto aproximadas, por debajo de las que queremos medir. Por ejemplo, 850, ya que estamos más o menos a ralentí. Damos el botón de on y vamos aumentando el número en pantalla hasta que las marcas que hemos pintado dejen de girar o giren muy despacio. Y ahí tenemos nuestras revoluciones, que además lo podemos confirmar también con el láser si queremos. Así de sencillo. Has flipado, Carlos? Qué molón, lo del móvil eso ahí me ha dejado todo loco, Sí, se lo vi a Sergi de Bricolaje Náutico, No es complicado medir con estos instrumentos, pero no es muy práctico cuando estamos navegando y usando el barco. No me imagino a mí mismo bajando cada 5 minutos, quitando la tapa del motor y comprobando a cuántas revoluciones gira mientras estoy navegando. En esos momentos lo que queremos es tener una realimentación continua de lo que está pasando con nuestro motor. Y es ahí cuando intervienen los tacómetros con display que podemos instalar en nuestro barco. Y así dedicarnos a disfrutar mientras el motor empuja el barco.
Y aquí imágenes idílicas navegando. Navegando a motor. A motor. A motor. Yo empecé con el más barato que encontré, 7 euros en AliExpress. Uno muy barato y genérico que consta de un display numérico rectangular y un sensor de proximidad de efecto Hall. La diferencia de este sensor con el de nuestro cuentarevoluciones láser es que este lo que hace es detectar la proximidad de un campo magnético, con lo que si queremos contar las vueltas que da nuestro plato del cigüeñal, pues tendremos que añadirle un pequeño imán y sujetar el sensor lo bastante cerca para que sea capaz de detectarlo. Así de sencillo. Como eso tenía yo en la bici. En la bici, muy parecido a lo de la bici. Y así hice hace 3 o 4 años cuando instalé este cuentarevoluciones. Hice un mini soporte doblando una chapa para mantener el sensor a la distancia adecuada y añadí un imán al plato bien sujeto para que no saliese volando. Tratando de compensar el peso, añadí en el otro extremo del mismo plato un poco de peso para evitar posibles vibraciones. Esto es así como a ojo. A ojímetro total. El display lo puse fuera y lo conecté con el contacto de la llave del barco, simplemente de uno de los cables que alimenta el contador de horas, para que el conjunto se encienda solo cuando arranco el motor. Por supuesto, el display no está diseñado para el exterior y con mucha luz se ve un poco justito. En el vídeo lo veréis parpadeando, pero es solo el efecto de la cámara, no parpadea en realidad, se ve fijo, pero tampoco brilla mucho. Y aunque no está diseñado para la intemperie, no hay nada que no se pueda proteger con un poco de silicona para que aguante ese tipo de circunstancias. Además, todas las partes no estancas quedaron para el interior cuando corté su hueco, o sea que... Bueno, y así ha funcionado durante 4 años, hasta que un día se me despegó el imán y salió disparado. Y aunque he vuelto a cambiar el imán, en uno de esos cambios acabé cargándome el sensor. ¿Podría haberlo vuelto a arreglar? Sí, pero decidí cambiar por otro modelo, ya que estoy planeando una remodelación completa del panel del motor y ya quiero unos displays así chulos y bonitos. Y pensando en eso, existen otros tipos de cuentarevoluciones que son muy fáciles de instalar y muy baratos. Los que son un poco del estilo más bien copias del famoso Tiny Touch. Estos ya no miden directamente las revoluciones como los que hemos visto antes, sino que miden otros sucesos periódicos que están directamente relacionados con el número de revoluciones en una proporción conocida. Concretamente, este tipo de dispositivos lo que detectan es el paso de corriente a las bujías y con eso, multiplicado por un factor de corrección, calculan el número de revoluciones exactamente. Pero claro, he dicho bujías y resulta que en mi caso un motor diésel no tiene bujías, así que no es apto para el mismo. Si tenéis un fueraborda de gasolina y eso, podríais usar uno de esos. Finalmente decidí sustituir el original que venía con el barco por uno equivalente un poco más moderno. A estas alturas no sabía aún que el original no era tal, que era un reloj sin más. He tenido que ponerme a hacer este episodio para darme cuenta después de 6 años, tonto que soy. Pero bueno, una vez asumido que lo que yo pensaba que era la aguja de las revoluciones resulta que es la aguja de los minutos en el contador de horas, pues nada, tiro para adelante. Esta vez sí que me he comprado un cuentarevoluciones de verdad. Los hay a patadas en AliExpress, a muy buenos precios, muy bonitos, con agujas y cuentahoras digital. O, por ejemplo, como el mío, 100% digitales. Yo me he decidido por uno 100% digital, el principal motivo, porque quería que tuviese un tamaño contenido y que fuese del mismo diámetro que el cuentahoras actual. Así que al final me decidí por este, que me ha costado 18 euros. De 52 milímetros, completamente digital, resistente al agua y retroiluminado. Perfecto para sustituir o acompañar al cuentahoras actual y para combinarlo con otros relojes cuando actualice el panel de motor del barco. Para funcionar necesita alimentarse a 12 voltios y una señal de entrada que sea proporcional a las revoluciones del motor, ya que veremos que se puede ajustar el factor de multiplicación en él. Esta señal puede ser el cable de señal W de vuestro alternador, si es que disponéis de él, el mío no tiene cable W, o el sensor de cuentarevoluciones inductivo de Yanmar en mi caso, que mi motor no tiene instalado y que cuesta la friolera de 200 euros. Precio totalmente injustificado teniendo en cuenta que si mides bien el diámetro de la rosca, ¿dónde va el sensor original? Puedes comprar uno sustitutivo universal en AliExpress por menos de 15 euros. Y eso es lo que yo he hecho esta vez. Este sensor detecta el paso de los dientes del plato del cigüeñal produciendo un pulso eléctrico por cada uno, que llega a nuestro display del cuentarevoluciones y en base a ello nos muestra las revoluciones actuales del motor.
Bueno, la instalación va a ser sencilla. Habréis comprado dos cosas diferentes. Nuestro sensor que abriremos ahora y el relojito cuenta revoluciones. Este es el que es puramente digital. Si habéis comprado uno de los de agujas, todo va a ser exactamente igual, nada más que va a ser un poco más grande. Nos va a venir el dispositivo, los cables de conexión y el manual de instrucciones. El manual de instrucciones está bastante claro, salvo por una duda aquí de cómo se conecta el sensor de velocidad, que lo veremos cómo se conecta en detalle, porque a mí me ha generado muchas incertidumbres hasta que lo he averiguado. Y luego lo que nos viene es este gancho, que es para una vez que le metamos en el agujero sujetar. Entonces tenemos por una parte nuestro contarrevoluciones, por otra parte habremos comprado nuestro sensor de efecto Hall o conectaremos el cable V. Este será nuestro sensor, perdón, no es de efecto Hall, este es inductivo. La diferencia entre este sensor y el original de Yanmar, que cuesta 200 euros, es que el de Yanmar es justo de la longitud adecuada y este es más largo que el original, pero se ajusta a cualquier motor. Lo que haces es le aprietas hasta el fondo, le aflojas un poquito y después con la contratuerca ya le aprietas y le quedas fijado. Si en Yanmar es esta distancia, pues en esta distancia quedará fijado y esto quedará fuera del motor. Y esos son 200 pavos. Esos son 185 euros de diferencia. Hombre, con 185 pavos te puedes dar una comida y un poco condiciones. Entonces, ¿cómo conectamos esto? Pues muy sencillo. Imaginémonos que tenemos la batería de 12 voltios de nuestro barco. Hoy regresamos a nuestro fabuloso power bank. Entonces, esta sería la batería de nuestro barco, o los 12 voltios sacados del contacto, por ejemplo, de la llave de contacto de nuestro barco. Necesitaremos cables y básicamente lo que conectaremos es, desde donde sale el motor, conectaremos dos cables aquí. Concretamente en este caso es indiferente el orden en que los pongáis. De esos dos cables, nosotros tenemos aquí nuestro conector y según las instrucciones vamos a conectar lo siguiente. Esto irá pinchado aquí, pero vamos a pincharlo al final, cuando tengamos ya todo enchufado. Aquí nos dice los colores de los cables. El rojo a 12 voltios, a la salida de la llave de contacto de nuestro motor, por ejemplo. El azul va a ser el negativo y el negativo lo vamos a conectar a uno de los pines de nuestro sensor y al negativo de la batería. El negro nos dice que es la entrada de señal y la entrada de señal lo vamos a conectar al otro pin de nuestro sensor. Entonces este le vamos a conectar aquí. Y por último nos queda el naranja. Y el naranja lo que dice es que es la iluminación de fondo de este. La verdad es que la voy a poner con la iluminación siempre conectada, así que lo voy a conectar al mismo sitio que la de 12 voltios. Si conectamos esto aquí, cada vez que encendamos la llave de contacto, nos vamos a encontrar nuestro contarrevoluciones así. En nuestro display vamos a tener abajo el número de horas totales de motor que ha estado funcionando. En este caso ya le hemos tenido funcionando 0,2 horas. Y le puedes poner, y arriba ahí un... No, lo único que no puedes hacer es poner el valor que ya tuvieses. O sea, empiezas desde cero. Tienes que anotar en algún sitio las horas que llevas. Y lo siguiente es, este sensor lo que va a contar en realidad es el número de dientes que pasan por delante. Entonces tienes que poner el factor de multiplicación. ¿Y cómo se pone el factor de multiplicación? Pues bien, aquí hay un botón, lo mantienes apretado 3 segundos y empieza a salir un número que va aumentando. Si volvemos a pinchar, retrocede. Y si pinchamos otra vez, aumenta. En nuestro caso tenemos que fijarle en 97, el número de dientes que tiene el plato del cigüeñal de nuestro motor Yanmar. Con esto ya está listo para funcionar. Solo queda instalarlo en su sitio. Podemos reutilizar un cable que ya una los dos sitios, si identificamos alguno, o echar un cable UTP nuevo desde el motor hasta donde queremos poner el display. Así que vamos a ello. Esto va a ser muy sencillo. Entonces, aquí en las entrañas de mi motor, aquí tenemos este tapón que hay que quitar. Vale. Y aquí es donde va el sensor. ¿Y eso que es que alguien lo pensó? Que había dejado un hueco ahí, claro, para enroscar eso. Es donde pones, lo puso Yanmar para poner el sensor de 200 pavos. Ah, y dijo Yanmar, aquí 200 pavos. Cada motor que sea 200 te pongo pavos. Un tapón de 1 euro y ya si quieres le pones tú el de 200 pavos. Ya sí eso, ¿vale? ¿No? Entonces lo que hacemos es, roscamos aquí nuestro sensor chino, le roscamos hasta que toca, ¿vale? Tocarán los dientes del plato, así suavecito. Y luego con la otra rosca le ajustas, ¿no? Eso es. Y cuando llega a tope, ya llega a tope. Vale, pues ahora le quitamos un poco. Ah, amigo. Y con la contratuerca le ponemos ahí. La diferencia es que el de Yanmar se queda aquí pegado al fondo y este no. Ponemos aquí nuestro cable y ahora volvemos.
vamos, que vamos a encender el motor y probarlo. Parece que no, pero hace fresquete, ¿eh? Sí. Ya está arrancado. Y ahora, si todo ha ido bien, tenemos aquí nuestros cables conectados. Alimentamos este. En cuanto está a la distancia adecuada, empieza a marcarnos. Para la instalación definitiva vamos a hacer un nuevo agujero en el que vamos a instalar y conservar nuestro cuentahoras original. Con el taladro y una corona haremos el agujero, desatornillaremos el panel para obtener acceso a él y aquí moveremos nuestro cuentahoras original y el cuentarevoluciones nuevo le vamos a colocar en su hueco. Tendremos un cable UTP que ya nos llega hasta el motor, así que haremos las conexiones aquí fuera. Cerraremos todo y concluiremos las conexiones en el interior conectando el cable definitivo a nuestro sensor. Y ya está, ya lo tenemos funcionando. Bueno, ya veis lo importante que puede ser tener un cuentarevoluciones en vuestro barco. Yo me arrepiento un poco de no haberlo tenido antes, aunque en cuanto pude ponerle solución intenté buscar una alternativa, el primero que hemos visto, el más cutre, y con el tiempo ya me he decidido a comprarme uno para sustituir lo que yo pensaba que era un cuentarevoluciones. Evidentemente, al precio que cuesta el sensor de Yanmar y un cuentarevoluciones de la marca, ¿no? No sé si merece la pena 300 euros para controlar las revoluciones de vuestro barco. Pero bueno, 30 euros, que es lo razonable, no 300 euros, señores de Yanmar, 30 euros, que me parece algo razonable, yo creo que sí que merece la pena. Os animo a que si no tenéis uno, que lo pongáis, si tenéis uno roto, que lo arregléis, es fácil y yo creo que os va a dar muchas alegrías el tenerlas. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espera. Que una cosa, antes de esto, ¿has visto que hay mogollón de gente que cuando pusimos lo de PayPal, de apoyar al canal y demás, que ha apoyado? Ese que sale por aquí y en nuestra web. Ese botón. Pues ha habido un montón de gente que ha ayudado, que ha aportado y demás. Yo creo que habrá que darles las gracias, ¿no? Casualmente tengo aquí la lista en el móvil. Queremos dar un agradecimiento especial a los contribuidores del canal, especialmente a Rafael, Bruno, Francisco, Rubén, otro Rubén, Antonio, Joan, Carlos, Jesús, Luis José, José Enrique, Jorge, José Diego, David, Vicente, Manuel y a nuestro fiel seguidor Pau. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Ahora ya podemos dar al resto de la gente también. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones cada vez que se publique un nuevo vídeo. Todos los enlaces de todo lo que ha salido aquí lo tenéis en la descripción del vídeo y en nuestra web www.thelowcostsailor.com. También os podéis seguir en nuestras redes sociales. Necesitamos más seguidores en Instagram y en Twitter, que no nos sigue ni Dios. Nos vemos en un par de semanas con un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Vale, bueno, ya está, la lista está todo. Recogemos el trípode y esas mierdas. Sí. Una cosa, el otro día te dije que la bandera estaba para cambiar. Sí. Pero sí. A ver. No, y te hice caso. Ya, joder, pero has puesto la bandera de Cantabria, tío, que eso no vale. Mira. Pues ¿qué querías que hiciese? Me has dicho que cambiase esa bandera. No, pero yo te dije que estaba la bandera mal, que había que cambiar la de España y poner una que no estuviera rota. Y has cambiado y has puesto la de Cantabria. Eso no sirve para nada. Bueno. Esto ya te lo contaré con más detalle porque esto es toda una historia.